Marisol Merkel, gracias por este ratito, bienvenida. Gracias a ustedes. Muy gentil. Bueno, muchas gracias, Cristian Caram. Muchas gracias. Gracias a vos. Como siempre, más a mano. Sergio Abrevaya. Marisol, usted planteó la emergencia PYME en la provincia de Buenos Aires, vicepresidenta de la legislatura de la Cámara de Diputados de la provincia, dirigente del Partido Justicialista. ¿Qué significa o qué es lo que procura con el proyecto de ley? Bueno, la verdad que en primer lugar poner en eje de la situación de crisis que atraviesa la sociedad y en este caso el sector de las pymes, de las pequeñas y medianas y grandes empresas de toda la provincia de Buenos Aires, ya sea en el interior de la provincia donde yo vivo o en el conurbano bonaerense. Y hemos planteado desde el bloque esta necesidad, poniendo el eje en la crisis que hoy atraviesa principalmente a los trabajadores de este sector, ¿no? Entonces planteamos una emergencia en lo que tiene que ver con lo económico, lo productivo y por supuesto lo tarifario, que es un tema que ha modificado y ha perjudicado tanto en estos números que vos recién veía y te escuchaba atentamente, y en el impacto de la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido, ¿no? Estamos hablando de que en el 2018 se perdieron 191.300 puestos de trabajo en la República Argentina en lo que tiene que ver con la industria, con el comercio y con distintos rubros. ¿Y la emergencia qué permitiría? La emergencia plantea como instrumentos varias cuestiones. Punto número uno, que el Estado actúe en consecuencia de esta crisis, que se suspendan, por supuesto, los cortes en el suministro de energía eléctrica, de gas y de agua, que es algo tan dificultoso, principalmente en el interior, para poder costear. Suspender medidas judiciales por parte de bancos, ejecuciones por parte de bancos, por parte de ARBA, o sea, que el banco y que el Poder Ejecutivo genere herramientas y mecanismos de fácil crédito durante el transcurso de un año, que es donde se plantea la emergencia, con posibilidad a extender esto a 2 años. ¿Y hay plafón para eso? Bueno, la verdad que cuando uno habla en el mano a mano con cada uno de los legisladores de los distintos bloques, digo, esto es una realidad que no necesitamos datos, ni encuestas, ni estadísticas, lo vivimos todos los días. Pero hay plafón político para el debate, porque ahí no tiene mayoría la oposición, tiene mayoría el oficialismo después de la elección del 2017. El oficialismo. En el mano a mano con cada legislador entendemos que también el oficialismo tiene que dar una vuelta en estas medidas y reflexionar ante esta medida. Entonces vamos a hacer todo lo posible para encontrar los consensos y poder llevar adelante esta ley que es tan importante para la producción, porque de ninguna crisis en ningún país se sale sin producir. Cristian Caram, usted no les esquivó esto, más allá de que fue legislador en la ciudad, pero siempre se habló en momentos críticos. Usted fue en épocas, yo diría, muy críticas de la Argentina, legislador porteño. Hoy está en un nucleamiento PYME. Y la pregunta del millón es, pues está bien, el diagnóstico lo tenemos. ¿Qué se hace? En un sentido bastante parecido al que está planteando la diputada en la ciudad de Buenos Aires, que es donde nuestro nucleamiento se desarrolla. Hemos desarrollado una cantidad de propuestas. Empezamos por alguna, si se quiere, un poco más integral, que tiene que ver con un tema que estos días se está tratando en el Congreso y que la verdad no tiene explicación por qué no logra aprobarse, que es el del blanqueo laboral. Bueno, faltó la CGT, sin ir más lejos. Bueno, que cuesta entender, porque inicialmente había estado a favor y su ausencia generó esta suspensión. Cuarto intermedio hasta el martes que viene. Cuesta entender porque la CGT no podría estar de acuerdo en que un 35% de trabajadores informales, que en el sector PYME son muchos más, no terminen estando en la formalidad. Que además, en las pymes, no solo permitiría regularizar situaciones que existen, sino de gente que está trabajando en condiciones que no son las que corresponden, sino salarios y coberturas médicas. Nosotros tenemos una diferencia con la propuesta que se está discutiendo. Nosotros planteamos que el periodo en el que se tiene, porque además esto implica en un periodo corto de tiempo bajar el costo laboral. Por supuesto no desde el punto de vista de bajar el salario, que es todo lo contrario de lo que hay que hacer, lo sino que los estados recaudan. El impuesto laboral. Está bien, pero eso es un aspecto muy importante, muy relevante, no hay duda. De todas maneras el empresario le va a decir, sí, está bien, pero yo necesito vender para poder tener un empleado, necesito producir y poder hacerlo para poder pagarle el salario. Hay una batería de medidas. Hay que simplificar los impuestos. Nosotros estamos planteando una cosa parecida a la que existe en la provincia de Córdoba, que es una suerte de monotributo PYME.
Pensemos que del 95% de las empresas del país que son pymes, el casi 75-80 son microempresas, es decir, menos de 5 empleados. A veces son una familia, digamos. Sí, que facturan no más de 10 millones de pesos por año. Y a veces tienen que construir un balance, una presentación, un estudio contable, un 931, como se llama, que es la presentación de los empleados, como si fuera una empresa de 200 empleados. Al mismo tiempo que pagar impuestos nacionales, provinciales y municipales en algún lugar. Se plantea una suerte de monotributo, digamos, pyme, que permita unificar esa situación y ahorrarse también un costo desde ese lugar. Por supuesto, habría que ir a fondo, digamos, cómo llegamos a esta situación. No es el punto, porque es propositivo. La verdad es que nosotros tenemos una actitud de que no queremos estar llorando, digamos. Primero, no queremos estar llorando reclamándole al Estado subsidios, exenciones, sí, suspensiones de ejecuciones, porque hay un ahogo, digamos, que requiere, sin duda, un parate en este momento, pero la nuestra es una lógica propositiva que intenta, además, transformar estas y otras propuestas en políticas de Estado. Por supuesto, hay que atender la urgencia del momento, pero que hay que acordar los distintos sectores, porque esto tiene que atravesar esta etapa del año electoral y seguir en el próximo gobierno. A ver, vaya ahí, ¿cómo le ponemos el cascabel al gato? Porque la verdad que acá la idea es, bueno, generar, por lo menos que del otro lado digan, bueno, podemos ir por acá, por allá. Yo te pido, Nacho, que donde tengas novedades de eso, nos la cuentes, a propósito de lo que en la pausa deslizaste, de lo que está pasando a esta hora en el Congreso, donde entiendo Marcos Peña acaba de retirarse, de dar el informe de gestión en la Cámara de Diputados, después de algunas polémicas que en un ratito vamos a compartir con la oposición, pero Nacho está chequeando una noticia de alto impacto político, Varias cosas. Unas ya se dijeron, me parece, coincido con el monotributo PYME, me parece que hay que poder compensar, el empresario tiene que poder compensar con un índice de acuerdo a la cantidad de gente que toma, el IVA con los aportes, es decir, para pagar menos impuestos. Lo mismo presenté emergencia PYME para que dejen de ejecutar desde, en el caso nuestro, AGIP, en la Ciudad de Buenos Aires, pero la verdad que la FIP es la que está haciendo desastres. Si parasen eso, porque en 72 horas que vos te atrasás en un impuesto, antes de que salta la ficha en la FIP y antes de que termine el mes, tenés embargadas las cuentas, no podés laburar. Es algo que decía Cristóbal López, que dio 8.000 palos y nadie vio nada. Con Lázaro Báez, qué sé yo. Claro, y eso sigue. O algunos otros. O siguieron, digamos, en su tiempo. Hay mucho para hacer en este sentido. Hay una diferencia enorme con el gobierno, que es que no cree en el mercado interno. Las tasas siguen estando altísimas. Ninguna pyme puede tomar ningún crédito, pero en ningún banco oficial. Y nadie puede financiar con su tarjeta de crédito 2 compras al mes de alimentos porque le viene el 100% de tasa anual en la tarjeta en un banco oficial. Esto también presenté proyectos para que las baje, que es una locura que la legislatura le diga a su banco ciudad, que puede porque es propietaria de la ciudad, para detener estas tasas, te las bajo. En realidad lo tiene que hacer el banco, pero me parece que el Ejecutivo tiene que entender que el cambio de política económica tiene que ir hacia que se pueda producir y tiene que haber trabajo. Si no, no hay manera de salir de Argentina. Y te digo lo último, me parece que hay que concordar en un Consejo Económico y Social Nacional, que es lo que lo hace estable. Hay que conformarlo, sentar trabajo, universidad, sector social y sobre todo empresarios y empezar a concordar cuáles son los mercados a los cuales vamos a jugar afuera, cuál es el mercado interno que abastecemos y cómo. Digo, lo que podemos producir. Sí, y con gesto de grandeza dispuesto a conceder, ¿no? Porque eso es una negociación, cuando uno se sienta a una mesa y concede, ¿no? Pero hubo una experiencia muy buena en la Argentina, en un momento trágico, como recordaste recién, que fue el diálogo argentino en el 2001-2002, que rápidamente logró contener los precios. ¿Te acordás que tuviste una inflación en el 2002 del 40%, mientras el dólar tenía un casi 300% de aumento? Se triplicó. Claro, así que podés hacerlo, pero tenés que sentar a los sectores, tenés que escuchar lo que te dicen y sobre todo les tenés que dar el protagonismo que te puede dar además políticas estables en el tiempo, es decir, más allá de la política, ¿no? Bienvenido, Pollero, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Tocó fondo la industria, entiende usted, o no? No, está en una grave situación, creo que puede caer aún más, lamentablemente. O sea, el dato de febrero recuperando algo de terreno respecto a enero no le significa nada. Digamos, un dato que utiliza el gobierno para tratar de maquillar
el fracaso económico y productivo. Que no hay un modelo económico. Para que haya un modelo económico, el corazón de ese modelo económico es la parte productiva. Acá todos los sectores productivos perdieron. En el 2016 hablábamos de que había algunos sectores que ganaban y otros que perdían. Hoy pierden absolutamente todos, pierden los grandes empresarios, como por ejemplo en lo que tiene que ver con el sector automotriz, pero pierden los pequeños empresarios, como el caso textil. O sea, hoy hablar de que este es un gobierno de empresarios me parece un error bastante importante, porque son justamente los grandes perdedores de este sector. Digo, empresas grandes que hoy han perdido más de un 40, un 50% de su patrimonio medido en dólares, endeudados en dólares, y las pequeñas y medianas empresas, que es un poco lo que se venía contando acá, donde 9 de cada 10 empresas tienen 3 problemas. Caen las ventas, le suben los costos y le cae la rentabilidad. ¿Por qué le cae la rentabilidad? Porque todo el aumento de costos que tienen no lo pueden trasladar a precios, justamente por esta situación, digamos, de que no hay mercado, no hay demanda, y la poca demanda que hay se tiene que enfrentar en la competencia con los productos importados. Es decir, es casi un combo perfecto para, digamos, poner a las pequeñas y medianas empresas en situación de crisis. ¿Congelar precios está bien? ¿Es un antídoto o es una receta perimida y que va de fracaso en fracaso? Porque ahí lo que dicen los supermercadistas es cuidado con el desabastecimiento, los que dicen otro es yo puedo tener la mejor voluntad de congelar precios, ahora si mis costos siguen subiendo, ¿cómo hago para mantener un precio y para después garantizar la provisión y para después tener en góndola los productos que la gente me va a ir a buscar, digamos? Sí, a ver, varias cosas. El control de precios no funciona en ningún lugar del mundo, ni siquiera en la República Socialista Soviética, digamos, ¿no? No, una cosa son precios máximos y otra es regulación de los precios y garantizarle a cada uno de los eslabones de la cadena un margen de ganancia razonable. Lo que ha ocurrido en estos últimos 3 años es que el salario fue muy por debajo en cuanto a velocidades respecto del dólar, respecto de los precios regulados de los alimentos y de los precios regulados que tienen que ver con las tarifas y demás. En ese escenario donde el salario perdió en comparación con cualquier cosa, hay que ir, coincido, a un acuerdo general donde sentemos a todos los sectores y desde ahí hagamos una política. Ahora, si me preguntas si en este contexto es la situación, yo creo que hay que tomar algunas medidas para los sectores más vulnerables y fijar una cuestión de precios. ¿Cuál es el problema? Es que no hay modelo económico, como dije anteriormente, y faltan 9 meses para las elecciones, por lo menos para lo que es el balotaje, digamos, para terminar ese proceso electivo. Entonces, un programa económico tiene que tener sus raíces desde el inicio. Hoy no lo tiene. Yo creo que el congelamiento de precios no es una solución, pero cierto nivel de control sobre la cadena de comercialización es imprescindible. Yo vengo de un rubro gastronómico en esta etapa y hay aumentos que no siguen ningún parámetro, ni el de la inflación, ni el del dólar, y además, por ejemplo, en rubros que no tienen nada que ver con el dólar y que uno dice, ¿y esto por qué tiene este nivel de aumento o viene con este nivel de aumento? Algunos tendrán alguna explicación que pueda superar estacionalmente, pero en general hay, digamos, también alguna argentinidad, digamos, ¿no? En algunos de estos aspectos. La inercia inflacionaria hace que me cubro por si acaso, me cubro por las dudas, remarco porque no sé a qué costo voy a recomponer eso. esto. Ahí es donde el Estado tiene que estar más presente. El aumento del dólar, ¿no?, que estamos atravesando, digo que esto también se traslada a los salarios y al bolsillo del ciudadano cuando va a la góndola del supermercado y tiene que bajar la calidad de vida hasta alimentaria. El aumento desmedido de las tarifas, digo, desde el 2016 hasta la fecha llevamos un 3.400% de aumento en la luz, en la electricidad, 2.600% de aumento en el gas y 1.000% de aumento en el agua, digo, y esto es algo inadmisible. Además hay algo particular en el tema de hipermercados. Yo presenté una ley de góndolas hace bastantes días. Bueno, ¿es muy distinta a la de Carrió? Es distinta porque la regulación local, presenté una similar a la que presentó Santa Fe, la regulación local es la que permite realmente controlar la góndola. En realidad, nacionalmente lo que tenés que controlar es la otra parte de la cadena y la posibilidad de competencia entre los que producen. Pero la góndola, lo que es defensa del consumidor, góndola, lugar de góndola, ese negocio inmobiliario que tienen los hipermercados que te venden el lugar de góndola, en mi opinión, es competencia de la ciudad, no nacional. Y si les hiciese nacional, no es que esté mal, pero tendrían que adherir las provincias. Claro, y correcto, lo que dijimos, está bien eso.
Y además lo tenés en Estados Unidos con distintos fallos a favor de los consumidores a lo largo de los años, que dijeron, bueno, podés tener más del 40% como marca de un espacio de la góndola y no puedes tener más de tu porción de mercado y tiene que haber por lo menos Todo esto para evitar posiciones dominantes. Posiciones Defensa de la dominantes y competencia. para que entre, claro, entre la competencia, romper la cartelización, que además hoy la tenés con marcas de los hiper, y que ingresen las pymes que existen, aguantan todavía y están, pero con escala más chica. Porque esto no es un tema menor. Hay muchas pymes que producen pero no llegan al hipermercado, a la gran cadena, y en consecuencia ven mermada su posibilidad de poder crecer y dar saltos cualitativos. Yo recuerdo el caso de Tregar, la gente de Tregar, que en muchos super no podía entrar y ahora entró finalmente y se terminó con sorpresa. Le costó una batalla campal porque, claro, la competencia obturaba que ingrese y de hecho tiene un precio más bajo, digamos. Del mismo modo que por exportar, la posibilidad de exportar de las pymes. Una comparación sencilla. Pymes en España exportan el 51% de las pymes de España. En la Argentina, el 8%. El otro día lo decía, Esa es la comparación. Lo decía Gustavo Segre. Y si uno desagrega ese dato, 26 empresas exportan el 70%. Claro, concentrado. Con lo cual, digamos, tenemos... Solo Esto en el caso de Brasil, digamos, ¿no? En el caso del comercio bilateral con Brasil, pero que es bastante gráfico a nivel global. ¿Para qué se puede hacer desde la legislatura? Porque también ahí hay un tema, ¿no? Se siente un poco inerte, supongo, ¿no? Bueno, la verdad que... Levanta la voz, presenta proyectos, pero bueno, si no hay plafón... La verdad que nosotros lo que apelamos permanentemente es al diálogo, ¿no? Soy vicepresidenta de la Cámara, soy opositora dentro de una Cámara que es gobernada por el oficialismo. Claramente apelamos a sesionar esporádicamente, porque si nosotros no sesionamos y si no le damos tratamiento a las leyes que no dejan de ser propuestas permanentes para el beneficio de la gente, no tenemos buenos frutos, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una cuestión compleja que muchas veces pasa por el no funcionamiento de las comisiones o la no sesión, que esto no pasa en Nación. Digo, en Nación tienen sesiones más seguido y en la provincia de Buenos Aires, y justamente Este año no tuvieron ninguna. Sí, eso iba a decir. Tuvimos una. No, pero la Nación también cada tanto. Bueno, de hecho, tampoco hubo sesiones Entonces, ordinarias. En la digo, ciudad lo primero, semanalmente no, estamos la ciudad sí. trabajando. Lo primero en que nos tenemos que poner de acuerdo, digo, al margen y además de encontrar consensos, principalmente con coherencia, que es lo que necesita la política hoy y que es lo que la gente nos pide todos los días en la calle cuando caminamos el interior bonaerense, el conurbano y Capital Federal, es coherencia política. Para tener coherencia política y encontrar consensos y generar leyes, tenemos que sentarnos a concretar y el gobierno nos tiene que escuchar. ¿Y la referencia del peronismo suya cuál es? Bueno, la verdad que mi referencia es el Partido Justicialista, yo siempre destaco... ¿Y en ese contexto su candidato o candidata quién es? Nosotros apelamos a que en la provincia de Buenos Aires expresamos que el próximo candidato a gobernador tiene que ser un intendente, O sea, ¿no? Insaurralde. Podría ser. ¿Y a nivel estamos presidencial? Y la verdad que Cristina es la dirigente con mayor peso político, que genera mayores consensos en la sociedad, pero también tenemos que entender que Cristina tiene que tomar una decisión que no sabemos cuándo va a ser y decidir cuál es el camino que quiere tomar en este proceso que viene. ¿Y no teme que si estamos donde estamos en parte también es por el pasado? Seguramente en el pasado se han hecho cosas mal, seguramente por algo se perdieron las elecciones, pero yo creo que este proceso de culpa y de análisis profundo de todo lo que ocurrió, lo hemos hecho, lo seguimos haciendo, pero es evidente que este camino económico y político no conduce a buen puerto simplemente porque la gente está en crisis, porque en el interior, y hablo mucho del interior, vos sos del interior, Paulino, y podés entender esta cuestión. En esta última etapa, en estos últimos meses, la crisis y la desesperación y la angustia de la gente se ha profundizado y lo que tenemos todos los días son pedidos concretos de trabajo. Y los intendentes del peronismo hoy están al frente de esta situación en el interior y en el conurbano, plantando desde el Estado municipal políticas públicas y herramientas que ayudan a la ciudadanía en su conjunto. ¿Cómo sintetizan en Varela todo esto? Porque usted convive con también más pedidos. Con un Estado presente, con un Estado cerca de los vecinos, de las vecinas, con políticas productivas fundamentalmente, que traten de al menos ¿Pero de tienen atenuar... margen fiscal? ¿Tienen...? No, a ver, digamos, hay una situación general que es, los municipios
son los primeros perjudicados en una crisis porque las pequeñas y medianas empresas, donde el primer canal que dejan de pagar son la tasa de seguridad e higiene. Y el último eslabón en recuperarse de la crisis son justamente los municipios. Entonces, en ese escenario donde los municipios están, digamos, más perjudicados que el gobierno provincial o que inclusive el gobierno nacional, tienen que llevar adelante un conjunto de baterías para tratar de atenuar. El primer problema que tenemos con la inflación, lo dijo también en esta mesa nuestro intendente Andrés Watson, fue, bueno, los vecinos se están alejando de su salario a los precios de los alimentos. Bueno, ahí pusimos un mercado activo que funciona con los principales productos de la canasta básica a un costo menor que... itinerante, digamos. Sí, una feria itinerante que está presente en los barrios más populosos durante 5 días de los 7 días que tiene la semana, pero también una bolsa de empleo que hoy tiene 11.000 currículums. Nosotros salimos y lanzamos un portal de empleo y en poco tiempo tenemos 11.000 currículums de personas que están o queriendo cambiar su trabajo o bien sin un puesto de trabajo fijo. ¿Las ferias itinerantes en la ciudad dan resultado o no? Porque las veo en distintos lugares. Están las ferias orgánicas, una cosa diferente, es una cuestión, en todo caso, de propagación de una manera de comer en la Argentina y de consumo, pero están las otras también. El gobierno de la ciudad ha sido bastante activo tomando nota de todo esto y también las ha replicado. Y dice, esto no tiene mucha ideología, no de derecha e izquierda. De hecho, en Montevideo son tradicionales, pero... Te iba a decir, en realidad en la ciudad de Buenos Aires existieron, las desarmó las fue desarmando a partir de Grosso y se convirtieron en itinerantes, eran fijas. Nosotros estamos tratando de que sean fijas. Otra vez, sí, que vuelvan a un espacio determinado. Son una oportunidad para las pymes. Y ahí un tema que me parece importante en esto que vos decías, cómo se hace para aprobar las leyes. Necesitamos que la gente, las pymes, la gente común, busque las leyes que les sirven y esa es la manera de corregir las mayorías del gobierno para aprobar, sea de proyecto mío o de otro, no importa, pero que vayan y busquen los proyectos que realmente corrigen o mejoran la situación económica y hagan movida, porque ese es un año en el cual el PRO está, en mi opinión, bastante acorralado por los errores que ha cometido y una manera de entenderlo es cuando la población sale a la calle, opina y dice quiero que esto se apruebe, sea de quien sea, ¿no? Me parece que eso es central. Pero la gente en la calle también tiene límites, ¿no? Porque... Bueno, en la calle es una manera de decir, la calle es ir a la legislatura, es mandar mails, es movilizarse estar también. Activo, tener una democracia más participativa, una ciudadanía más comprometida, digamos. Claro, y encontrás en las legislaturas, en la ciudad de Buenos Aires encontrás míos y de otros, te insisto, proyectos que por ahí reflejan lo que estoy diciendo. Yo hay una cosa que no coincido con lo que él decía. Hay dos grandes ganadores, me parece, en esta etapa que continúan ganadores, que son bancos y energéticas. Esas son ganadores grosos, digamos. Ganadores de ganancias permanentes desde que asumió Macri. Los bancos venían ganando desde Cristina, ¿no? Ya lo decía. Eso no pierden nunca. Nunca. Acuérdense, no, los bancos no pierden nunca. 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 Pero no dejan de ganar fortuna y crecen y siempre mejoran su performance. Y esto te da también un desbalance económico en la Argentina, ¿no? Dos preguntas finales. ¿Usted es radical o no? Yo militaba en el radicalismo. Militaba. ¿Ya está? No milito más. Claudicó. ¿La boina la dejó? No claudiqué. No es una expresión que me guste. Militaba en el radicalismo, me siento sociológicamente radical. No soy más un dirigente radical. Y entonces tiene me siento dirigente sectorial de ¿Tiene una representación presidencial? Tengo claridad de que no quiero volver al pasado. Eso seguro. Y entonces... Tengo claro que no. Y no tiene claro que sí. Eso no. No tengo claro que sí. Tengo claro que la expresidenta no. Gracias a los cuatro por este ratito. No sé qué se cayó, pero... El micrófono... pero suyo, no, quédese tranquila que el micrófono no lo tiene, se cayó. Fue muy contundente la expresidenta no. Claro, dijo, rompió algo, ¿qué pasó? Alguien... Perdón que le ponga un poco de humor, pero es bastante pesado toda la actualidad y los temas. Les agradezco. Y me parece que en la Argentina no sé cómo vamos a hacer, desconozco el motivo, desconozco la forma, pero hay que establecer un puente, un salvoconducto, buscar una sinergia y en lo distinto construir en lo diverso una síntesis superadora, porque de lo contrario es, yo diría, ¿saben que traigo gente entrevisto de distintos partidos? Entonces yo hago una nota con alguien, soy B, yo hago una nota con C, en definitiva yo no interrogo, no juzgo, preguntamos, lo hacemos con los chicos. Es impresionante cómo el fanatismo nos ha ganado. El fanatismo para la discusión es muy linda, pero no para obturar el otro, digamos, ¿no? Es increíble. Bueno, ojalá que lo logremos, qué sé yo.
Gracias a los cuatro gracias por por este ratito y invitarme. hasta la próxima. Gracias a vos. Muy gentil. Muchas gracias. Bueno, la próxima sesión no sabe cuándo es todavía, ¿no? Quedan pliegos de jueces para aprobar o no. No voten ninguno como Gallardo. Dice que no hay plafón todavía, porque no daba el micrófono, perdón, y que todavía no tiene fecha para los pliegos de los jueces. Traduzco. Gracias.